El cliente seguirá pagando los impuestos de las hipotecas. El Supremo acaba de fallar a favor de la banca. El voto de un magistrado ha deshecho el empate de los jueces. Esta decisión contradice 3 sentencias que había dictado el propio tribunal hace apenas 3 semanas. ¿Qué tal están? Buenas noches. Tras 14 horas de deliberaciones a puerta cerrada, gana la banca por 15 votos contra 13. El Supremo rectifica y los ciudadanos asumirán el impuesto, el más alto de toda Europa. Edu Martínez, ¿qué supone esta decisión? La decisión de hoy del Supremo implica recuperar la doctrina anterior a la sentencia del pasado 18 de octubre. Es el cliente y no la banca el que tiene que pagar la tasa de la hipoteca. El Tribunal Supremo, después de este pleno de 2 días, entiende que es el hipotecado el que se beneficia al inscribir la hipoteca en el registro y, por tanto, quien debe correr con el gasto de ese impuesto. La Guardia Civil investiga si una familia de Peñafiel prostituía a una niña de 10 años. Una trabajadora social del colegio denunció que sufría abusos sexuales continuados. La víctima ha ingresado en un centro de menores de la provincia hasta que se aclare el posible delito. Gas Natural llega a un acuerdo con 34 afectados por la explosión de gas en la calle Gaspar Arroyo de Palencia. 11 años después de la tragedia, acaba el proceso civil. La compañía pagará indemnizaciones a cambio de que las víctimas retiren las demandas de los tribunales. Aún así, no reconoce su responsabilidad en el incidente. Murieron 9 personas. La Universidad de Burgos ha rendido hoy homenaje a 11 niños de la guerra. Están a punto de cumplir los 90 años, pero con apenas 8 se fueron a la antigua Unión Soviética. Huían de la guerra civil, pero allí sufrieron la Segunda Guerra Mundial. Esta mañana nos han contado su experiencia. Hoy día, si mi madre viviera, le daría las gracias, aunque pasamos mucho, le daría las gracias por haberme mandado allí. Hay gente todavía hoy por hoy que no sabe nada de lo que hemos sido los niños de la guerra. Atención, porque esta noche entra otro frente por el noroeste de León. Se irá desplazando hacia el este de la comunidad, dejará lluvias y fuertes rachas de viento por el norte. Mañana por la mañana las precipitaciones ya irán a menos y subirán las temperaturas máximas. A las 7:45 de esta tarde, el Tribunal Supremo fallaba a favor de la banca. Después de 2 días de deliberaciones muy ajustadas, el voto de un magistrado ha deshecho el empate. Por 15 votos contra 13 han decidido que el cliente corra con los impuestos de las hipotecas. El tribunal rectifica y contradice lo que sentenció hace apenas 3 semanas. Edu Martínez, Madrid, buenas noches. ¿Qué va a pasar ahora? Esta ajustadísima votación del Tribunal Supremo rechaza los recursos presentados y recupera la jurisprudencia anterior a la sentencia del pasado día 18 de octubre. Es decir, es el hipotecado y no la banca quien debe asumir, quien debe pagar el impuesto de actos jurídicos documentados. El Tribunal Supremo, después de este pleno de 2 días, entiende que es el cliente el que se beneficia al inscribir su hipoteca en el registro y, por tanto, debe ser él y no su banco quien asuma esa tasa. Tras cerca de 16 horas de discusión y 2 días de intenso debate, el Tribunal Supremo finalmente se rectifica a sí mismo. Si hace unos días sentenciaba que el impuesto de las hipotecas debía pagarlo el banco, ahora cambia de idea y opta por que sea el cliente el que lo haga, tal y como ocurría hasta ahora. Así se ha decidido tras una ajustada votación donde 15 de los 28 magistrados han optado por que sean los consumidores quienes afronten ese pago. Los otros 13 apostaban por que fueran los bancos. A la espera de reacciones, este martes la organización de consumidores Facua ya hablaba de presiones de la banca a la justicia. Y es falso, no hay riesgo para la banca, no hay riesgo sistémico, no hay falta de capacidad de pago para la banca, tienen dinero de sobra. Y desde Podemos se avisaba. La gente saldrá espontáneamente a la calle si descubrimos que el Tribunal Supremo no trabaja para impartir justicia. Es decir, si la decisión final del Supremo es que los bancos no sean los que paguen, que es precisamente lo que ha ocurrido.
Y el líder de Podemos, Pablo Iglesias, ya ha convocado por Twitter a todos los ciudadanos para protestar por esa decisión judicial el sábado. Iglesias llama a concentrarse frente al Supremo y seguimos con otros temas de aquí de Castilla y León. Izquierda Unida pide responsabilidad políticas a PP y a PSOE por la desaparición de las cajas de ahorro. El líder regional, José Sarrión, estudia llevar a la Fiscalía las conclusiones de la comisión que ha investigado ese proceso en las Cortes y señala como responsables a los directivos y a la Junta por falta de control. Evidentemente los responsables son el Partido Popular y el Partido Socialista, que además o nombraban muy mal a sus representantes en las cajas de ahorro o luego no hicieron ningún tipo de seguimiento. Pero lo que es evidente es que aquí hay responsabilidades políticas. Y el 22 de enero comienza el juicio oral a los exdirectivos de Caja Segovia por cobrar indemnizaciones millonarias. La excúpula de la entidad, entre ellos el expresidente de la Diputación Atilano Soto con el PP, están acusados de apropiación indebida y de administración desleal. Se adjudicaron prejubilaciones por valor de 17 millones de euros cuando la Caja ya tenía graves problemas económicos. Hace un año las llamas devoraron la fábrica de Ornúa, en Ávila. Sobre esas cenizas se levanta hoy el nuevo armazón de la planta de productos lácteos. A finales de año empezarán a introducir la maquinaria y en mayo los 115 empleados volverán a trabajar. Ha pasado un año del fatídico incendio de la fábrica de lácteos Ornúa. En el recuerdo de todos los trabajadores, la imagen de la planta devastada por las llamas. Aquel día se nos vino el mundo encima a todos y la impotencia que sentíamos es inenarrable. O sea, pensábamos que se nos iba nuestro futuro. Pero la empresa siempre dejó clara su apuesta de volver a levantar la fábrica y así ha sido. Las obras van a buen ritmo y el armazón de la estructura ya es visible. Está hecho lo que es la estructura externa. Ahora falta dotarla de todos los servicios, de electricidad, de agua, de tuberías. Desde el comité de empresa aseguran que se quemó una fábrica del siglo XX y ahora se va a conseguir una del siglo XXI. A finales de año se prevé que la obra esté terminada para que a primeros de 2019 se pueda meter la maquinaria para su puesta en funcionamiento en mayo. 85 de los 115 empleados están inmersos en un ERTE. Estamos deseando de ponernos manos a la obra y devolver a la empresa todo lo que ha apostado por nosotros. Por tanto, se prevé que un año y medio después la normalidad llegue de nuevo a Ornúa. Son miembros del gobierno de la provincia de Córdoba, en Argentina. Han venido a Castilla y León esta semana para conocer el sector tecnológico y empresarial de la comunidad. Hace unas horas se reunían con el presidente Herrera y con la consejera de Economía. Van a visitar también la Universidad de Salamanca y los parques tecnológicos de León y de Boecillo, en Valladolid. De estas reuniones podrían salir futuros acuerdos e inversiones. Modernizar el regadío ahorraría hasta un 20% de agua en el campo. También generaría más puestos de trabajo en el medio rural. La consejera de Agricultura ha vuelto a defender esas dos ideas en la clausura de unas jornadas técnicas en Astudillo, en Palencia. Milagros Marcos asegura además que esa modernización ayudaría a avanzar en la agricultura de precisión. Impulsando esa actividad a los nuevos productos, a los nuevos cultivos que puedan permitir que haya industrias instaladas en nuestros pueblos para envasar hortofrutícolas, para poder transformar y para poder vender cada vez más y exportar más y por lo tanto tener más beneficios, más empleo. La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal que estafaba a través de las subvenciones de la PAC. Hay 4 detenidos en Palencia y en Córdoba. Los agentes han investigado a otras 18 personas en Castilla y León. La Junta detectó irregularidades en las solicitudes con contratos privados sobre la cesión temporal de fincas para recibir así las ayudas, estafando a la administración pública más de 100.000 euros. El Ayuntamiento de Valladolid ha otorgado por unanimidad la Medalla de Oro de la ciudad a Renault. Además, ha hecho un reconocimiento expreso a sus trabajadores y al presidente de la compañía en España, a José Vicente de los Mozos, le han nombrado hijo predilecto de la ciudad. A este reconocimiento de los Mozos sumará los premios al espíritu de empresa de la Cámara Franco-Española de Comercio y al dirigente del año de la automoción y del portal autorrevista.com.
Que todos conocéis, presidente de la España, pero al mismo tiempo director en lo que yo creo que se puede definir. Dos emprendedores del sector de la automoción han conseguido crear baterías para coches eléctricos a partir de residuos orgánicos. Los transforman en grafeno y con ese material producen las baterías, que además son reciclables. Ahora buscan financiación para su proyecto, quieren instalarse en Valladolid. Los residuos orgánicos de las industrias es el material utilizado por estos dos emprendedores para producir grafeno y con él baterías para coches eléctricos. Una de las ventajas de esta tecnología es que da más autonomía a las baterías actuales. Podría aumentar el rendimiento de estas baterías en un 30%, mejorar su capacidad de carga, su velocidad de carga. Con 2 toneladas de residuos orgánicos nosotros podríamos producir 60 kilos de grafeno. Con eso sería suficiente para la producción de una batería para un coche eléctrico. Ahora el principal objetivo de José Manuel y Alex es encontrar inversores para su proyecto. Ya están en contacto con varias empresas. Sobre todo en el sector alimentario, en el sector ganadero también. Estamos en contacto con algunas granjas de ganado ovino, en el sector de la depuración de aguas. En unos meses está previsto que se instalen en Valladolid y no es un destino aleatorio. Porque tiene la combinación de industria automovilística, que está apostando bastante fuerte por el vehículo eléctrico, y a la vez estamos en una zona con una industria agroalimentaria muy potente, que sería la que genera esos residuos. Además, estas baterías serían 100% reciclables. La aseguradora de la empresa Naturgy, antes conocida como Gas Natural, ha alcanzado un acuerdo económico con los afectados por la explosión de gas en la calle Gaspar Arroyo de Palencia en 2007, que dejó 9 muertos. Se cierra así el proceso civil que ambas partes tenían abierto. La compañía retira el recurso a la sentencia que le condenaba a pagar 7 millones de euros en indemnizaciones, pero sigue sin reconocer su responsabilidad en la tragedia. La Guardia Civil investiga si una familia de Peñafiel prostituía a una niña de 10 años. Una trabajadora social denunció que la menor podía estar sufriendo abusos sexuales continuados. La víctima ha ingresado en un centro de protección de menores hasta que se esclarezca lo ocurrido. Van a practicarle pruebas forenses y psicológicas para continuar con la investigación. De momento, los familiares han negado los hechos. Y en Ávila, juicio en la audiencia provincial por un presunto delito de agresión sexual a una niña de 9 años. La Fiscalía pide 4 años de cárcel para el acusado, un amigo de los padres de la víctima. La acusación particular, 6. Los supuestos hechos tuvieron lugar en una casa del municipio del Tiemblo, en la provincia de Ávila, en la madrugada de Año Nuevo del año 2017, cuando la menor se quedó a dormir en casa de unos amigos de sus padres junto a la nieta e hija de estos. El acusado agredió supuestamente durante la noche mientras dormía a esta menor. Hoy se ha celebrado la primera jornada de juicio oral y por la audiencia de Ávila han pasado el acusado y uno de los testigos, mientras la presunta agredida y sus padres han declarado por videoconferencia. La vista continuará mañana y se prevé que las conclusiones se conozcan el próximo miércoles, teniendo en cuenta que la Fiscalía pide para él 4 años de prisión y la acusación particular 6, mientras su defensa niega lo ocurrido. Y en Salamanca hoy se ha iniciado el juicio contra un joven de 19 años acusado de abusar sexualmente de una menor de edad durante las fiestas del municipio de Santa Teresa. La víctima ha tenido que recordar y relatar cómo sucedieron los hechos. El acusado ha negado todo, aunque su declaración ha estado plagada de contradicciones. Se enfrenta a 8 años de prisión. Los hechos que se juzgan tuvieron lugar en mayo de 2017 durante las fiestas patronales de Santa Teresa, pequeña pedanía salmantina de Galisancho. Allí, según el testimonio de la víctima, de noche, tras haber acudido a participar en las fiestas con un grupo de amigas, cuando ella regresaba sola a su casa, fue arrastrada por el acusado hasta el interior de una de las casetas de feria. Una vez allí, le obligó a mantener sexo oral con él y además a realizarle tocamientos, todo ello a la fuerza, motivo por el que tanto la acusación particular como la Fiscalía
mantienen una petición de pena de 8 años de cárcel, mientras el acusado insiste en que en todo momento las relaciones sexuales fueron consentidas y que la joven entró por su propia voluntad en el interior de la caseta. Los exfutbolistas de la Arandina niegan que usaran WhatsApp para buscar sexo con la menor. La defensa de 2 de ellos ha recurrido la imputación de un delito por usar el móvil para concretar encuentros sexuales. Según los abogados, uno de los chicos ni siquiera participó en el grupo de WhatsApp. El otro dicen que lo hizo en tono de broma. Cuando se resuelva este recurso, acabará la instrucción y el caso pasará a la Audiencia Provincial de Burgos. Y ha aparecido en la piscina municipal de Nava de Arévalo, en Ávila, el cadáver de un hombre de 46 años desaparecido desde hace algo más de 2 semanas. Jesús Fernández salió de la casa en la que vivía con su madre y con su hermano el 20 de octubre. Desde entonces nadie sabía de su paradero. La Guardia Civil ya había rastreado en 2 ocasiones la piscina y los alrededores del municipio. El forense determinará las causas de la muerte una vez realizada la autopsia. Castilla y León invierte 280.000 euros en ayudas a mujeres embarazadas vulnerables. Esas subvenciones las conceden la Diputación de Valladolid y los ayuntamientos de Burgos y de Salamanca. Esta es precisamente la segunda capital de España más implicada con las gestantes. Según la Fundación Red Madre, la ayuda media por embarazada en España bajó de 2016 a 2017 un 24%. Una ley que establezca que este derecho no puede depender de cuál es el municipio en el que vive una mujer, sino que tiene necesariamente que llegar a todas las mujeres de España, vivan en cualquier comunidad autónoma. 240 familias de la Asociación Ayuda a la Dependencia y Enfermedades Raras de Castilla y León piden que se actualice el catálogo ortoprotésico. No ha cambiado en 22 años, ni los precios ni los materiales. Hoy se han reunido con el director general de Asistencia Sanitaria de Castilla y León. Es el 4º encuentro y aseguran que están en el punto de partida. Nosotros lo que pedimos ya por no sé cuántas veces es que no esperen a que se actualice el catálogo de material ortoprotésico a nivel estatal y que hagan como otras comunidades, que sean valientes y esta Consejería de Sanidad de Castilla y León actualice el que nos corresponde a los castellanos leoneses. La silla me ha costado 2.400 euros, que la compré en marzo y me han devuelto la semana pasada de esa silla 709 euros. O sea que todo lo demás lo he tenido que pagar yo. En plena campaña de vacunación contra la gripe, expertos en microbiología han defendido hoy la importancia de extender a urgencias y a los centros de atención primaria una prueba diagnóstica para detectar cuanto antes posibles infecciones. También destacan que Castilla y León es una de las 5 autonomías que ya administra la vacuna que cubre 4 subtipos de gripe. Predecir cómo será la gripe este año es imposible. El comportamiento del virus varía y no se puede predecir, pero es una amenaza constante. Los expertos defienden la tecnología de diagnóstico rápido, un simple análisis de una gota de sangre o saliva para saber exactamente ante qué estamos. Y que está básicamente alineado con la propuesta de la Comisión. A estas horas, Estados Unidos vota para renovar el Congreso y el Senado. Estos son unos comicios que son una prueba de fuego para Donald Trump. El presidente se ha implicado en persona en la campaña de las elecciones de medio mandato para intentar que los republicanos mantengan la mayoría en ambas cámaras y evitar así que si los demócratas ganan, bloqueen sus propuestas. Centenares de miles de estadounidenses ya han votado en unas elecciones de medio mandato que se ven como un plebiscito sobre la gestión de Donald Trump, aunque su cargo no es lo que está en juego. El propio presidente ha centrado una dura campaña alrededor de su figura. Me gustaría tener un tono mucho más suave, pero siento un alto grado de certeza de que no tengo elección. Se refiere a comentarios como este mientras la caravana de inmigrantes atraviesa México en dirección a Estados Unidos. Si queréis más caravanas, si queréis más criminales, votad a los demócratas mañana.
Trump intenta que los republicanos mantengan el control sobre las dos cámaras del Capitolio. Se espera que lo hagan en el Senado, donde se renueva la tercera parte de los escaños. Sin embargo, las encuestas apuntan a que los demócratas van a recuperar la mayoría en la Cámara de los Representantes, que se elige hoy al completo. Lo harían tras una campaña sin grandes referentes nacionales en la que se ha implicado el expresidente Barack Obama. Si finalmente dominan el Congreso, no implicará el final de la presidencia de Trump, aunque sí que podrían bloquear iniciativas y obligarlo a gobernar por decreto y hacerle comparecer en comisiones de investigación. En España, un potencial bloqueo de los presupuestos generales del Estado podría, a juicio del politólogo Pablo Simón, adelantar las elecciones generales. La duda sería cuándo establecer la votación en un calendario electoral muy complejo, con los comicios en Andalucía en diciembre y las elecciones locales y autonómicas en mayo. El Gobierno tendrá que ver y calcular bien cómo interferir lo menos posible en esos procesos, porque si, por ejemplo, hubiera una elección antes de mayo, sin duda la negociación para la formación de Gobierno afectaría también a las elecciones, ¿no? Y si lo colocas después, eso sería ya, digámoslo así, a la vuelta del verano. En cualquier caso, yo soy de los que piensa que antes de que acabe 2019 probablemente habremos ido a votar. El Gobierno central prepara ya la cumbre hispano-portuguesa que se celebrará en Valladolid el próximo 21 de noviembre y Castilla y León le ha hecho llegar al ministerio que la organiza sus propuestas. La Junta reclama un impulso para el corredor atlántico, que se concluya el enlace Fuentes de Oñoro-Vilar de Formoso y mejorar la gestión de los operativos de incendios en la frontera. En educación aboga por crear centros de infantil y primaria para alumnos portugueses y españoles con un currículo integrado. En Valladolid esta tarde el PSOE ha constituido su comité electoral provincial. Han contado en la reunión con la presencia de la secretaria de Organización Regional del partido, con Ana Sánchez, quien ha apuntado a que el Partido Popular estaría pasando por un proceso de corrupción en nuestra comunidad muy similar al que se vivió en Valencia. De cómo combatir esa corrupción hablará, entre otras cosas, el líder regional socialista Luis Tudanca con el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, en un viaje que comenzará mañana. Castilla y León vive en el Partido Popular un proceso de valencianización. Cuando yo digo que vive en un fin de ciclo decadente, asolados por casos de corrupción, pasó de una forma muy similar en la Comunidad Valenciana. Queremos ver cómo lo vivieron, cómo lo afrontaron, qué medidas han puesto en marcha de regeneración democrática y de lucha contra la corrupción, porque desde luego el día que Luis Tudanca sea presidente tiene que levantar muchas alfombras en la Junta de Castilla y León. La Universidad de Burgos ha rendido homenaje a los niños de la guerra. Se fueron de España a la Unión Soviética con 5 o 6 años, huyendo de la guerra civil. Tardaron 2 décadas en volver. Su historia apenas se conoce. 11 supervivientes nos han contado las dificultades de su experiencia. Embarcaron en Santurce, les dijeron que se iban por 2 o 3 meses, huían de los bombardeos de la contienda civil, pero en Rusia tuvieron que hacer frente a la Segunda Guerra Mundial. Hemos pasado muchas dificultades, hemos pasado hambre, frío, miseria. Yo pensaba que los bombardeos de Barcelona no los olvidaría en mi vida, porque fueron horribles, yo recuerdo cada bombardeo. Pero cuando llegamos allí y vimos los bombardeos nazis, pues de verdad aquello no tiene ni comparación. Su estancia en la Unión Soviética se prolongó por 20 años. Se muestran muy agradecidos por la acogida y la educación recibida, aunque seguían añorando a España. Pero cuando por fin pudieron regresar a finales de los 50, se sintieron extraños en su propia tierra. Pero la llegada aquí no la repetiría por nada del mundo. Era señalarme con el dedo y decir, esa es rusa, esa es comunista. Siguen lamentando que su historia, la de los niños de la guerra, siga oculta. Hay gente todavía hoy por hoy que no sabe nada de lo que hemos sido los niños de la guerra. Homenajes como el recibido en la Universidad de Burgos les llenan de emoción. 80 años después de embarcar hacia Rusia, llega ese cariño anhelado en el país que les vio nacer. En ese acto estaba el vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago Juárez. Se ha quejado de que todos los días se abra un debate diferente sobre qué hacer con los restos del dictador Francisco Franco. Que ahora vayamos a cambiar otra vez la ley de memoria histórica para no llevarle aquí y llevarle a otro lado, me parece que algo falla, algo hacemos mal.
algo de verdad, sí, se lo digo sinceramente, algo estamos haciendo mal. José María Gil Tamayo, actual secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal, ha sido nombrado obispo de Ávila. Sucede a Jesús García Burillo, quien ha estado al frente de la diócesis abulense en los últimos 15 años. La ordenación de Gil Tamayo será el día 15 de diciembre en la Catedral de Ávila. Las obras en la iglesia de San Martín, en la localidad vallesoletana de Mota del Marqués, están a punto de finalizar. La Junta de Castilla y León ha invertido 2 millones de euros a lo largo de 30 años y algunos vecinos también han colaborado económicamente con estas remodelaciones. El domingo se reabrirá el culto con una misa oficiada por el arzobispo de Valladolid, por Ricardo Blázquez. Y que está básicamente alineado con la propuesta de la Comisión. A estas horas, Estados Unidos vota para renovar el Congreso y el Senado. Estos son unos comicios que son una prueba de fuego para Donald Trump. El presidente se ha implicado en persona en la campaña de las elecciones de medio mandato para intentar que los republicanos mantengan la mayoría en ambas cámaras y evitar así que si los demócratas ganan, bloqueen sus propuestas. Centenares de miles de estadounidenses ya han votado en unas elecciones de medio mandato que se ven como un plebiscito sobre la gestión de Donald Trump, aunque su cargo no es lo que está en juego. El propio presidente ha centrado una dura campaña alrededor de su figura. Me gustaría tener un tono mucho más suave, pero siento un alto grado de certeza de que no tengo elección. Se refiere a comentarios como este mientras la caravana de inmigrantes atraviesa México en dirección a Estados Unidos. Si queréis más caravanas, si queréis más criminales, votad a los demócratas mañana. Trump intenta que los republicanos mantengan el control sobre las dos cámaras del Capitolio. Se espera que lo hagan en el Senado, donde se renueva la tercera parte de los escaños. Sin embargo, las encuestas apuntan a que los demócratas van a recuperar la mayoría en la Cámara de los Representantes, que se elige hoy al completo. Lo harían tras una campaña sin grandes referentes nacionales en la que se ha implicado el expresidente Barack Obama. Si finalmente dominan el Congreso, no implicará el final de la presidencia de Trump, aunque sí que podrían bloquear iniciativas y obligarlo a gobernar por decreto y hacerle comparecer en comisiones de investigación. En España, un potencial bloqueo de los presupuestos generales del Estado podría, a juicio del politólogo Pablo Simón, adelantar las elecciones generales. La duda sería cuándo establecer la votación en un calendario electoral muy complejo, con los comicios en Andalucía en diciembre y las elecciones locales y autonómicas en mayo. El Gobierno tendrá que ver y calcular bien cómo interferir lo menos posible en esos procesos, porque si, por ejemplo, hubiera una elección antes de mayo, sin duda la negociación para la formación de Gobierno afectaría también a las elecciones, ¿no? Y si lo colocas después, eso sería ya, digámoslo así, a la vuelta del verano. En cualquier caso, yo soy de los que piensa que antes de que acabe 2019 probablemente habremos ido a votar. El Gobierno central prepara ya la cumbre hispano-portuguesa que se celebrará en Valladolid el próximo 21 de noviembre y Castilla y León le ha hecho llegar al ministerio que la organiza sus propuestas. La Junta reclama un impulso para el corredor atlántico, que se concluya el enlace Fuentes de Oñoro-Vilar de Formoso y mejorar la gestión de los operativos de incendios en la frontera. En educación aboga por crear centros de infantil y primaria para alumnos portugueses y españoles con un currículo integrado. En Valladolid esta tarde el PSOE ha constituido su comité electoral provincial. Han contado en la reunión con la presencia de la secretaria de Organización Regional del partido, con Ana Sánchez, quien ha apuntado a que el Partido Popular estaría pasando por un proceso de corrupción en nuestra comunidad muy similar al que se vivió en Valencia. De cómo combatir esa corrupción hablará, entre otras cosas, el líder regional socialista Luis Tudanca con el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, en un viaje que comenzará mañana. Castilla y León vive en el Partido Popular un proceso de valencianización. Cuando yo digo que vive en un fin de ciclo decadente, asolados por casos de corrupción, pasó de una forma muy similar en la Comunidad Valenciana. Queremos ver cómo lo vivieron, cómo lo afrontaron, qué medidas han puesto en marcha de regeneración democrática y de lucha contra la corrupción, porque desde luego el día que Luis Tudanca sea presidente tiene que levantar muchas alfombras en la Junta de Castilla y León.
La Universidad de Burgos ha rendido homenaje a los niños de la guerra. Se fueron de España a la Unión Soviética con 5 o 6 años, huyendo de la guerra civil. Tardaron 2 décadas en volver. Su historia apenas se conoce. 11 supervivientes nos han contado las dificultades de su experiencia. Embarcaron en Santurce, les dijeron que se iban por 2 o 3 meses, huían de los bombardeos de la contienda civil, pero en Rusia tuvieron que hacer frente a la Segunda Guerra Mundial. Hemos pasado muchas dificultades, hemos pasado hambre, frío, miseria. Yo pensaba que los bombardeos de Barcelona no los olvidaría en mi vida, porque fueron horribles, yo recuerdo cada bombardeo. Pero cuando llegamos allí y vimos los bombardeos nazis, pues de verdad aquello no tiene ni comparación. Su estancia en la Unión Soviética se prolongó por 20 años. Se muestran muy agradecidos por la acogida y la educación recibida, aunque seguían añorando a España. Pero cuando por fin pudieron regresar a finales de los 50, se sintieron extraños en su propia tierra. Pero la llegada aquí no la repetiría por nada del mundo. Era señalarme con el dedo y decir, esa es rusa, esa es comunista. Siguen lamentando que su historia, la de los niños de la guerra, siga oculta. Hay gente todavía hoy por hoy que no sabe nada de lo que hemos sido los niños de la guerra. Homenajes como el recibido en la Universidad de Burgos les llenan de emoción. 80 años después de embarcar hacia Rusia, llega ese cariño anhelado en el país que les vio nacer. En ese acto estaba el vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago Juárez. Se ha quejado de que todos los días se abra un debate diferente sobre qué hacer con los restos del dictador Francisco Franco. Que ahora vayamos a cambiar otra vez la ley de memoria histórica para no llevarle aquí y llevarle a otro lado, me parece que algo falla, algo hacemos mal, algo de verdad, sí, se lo digo sinceramente, algo estamos haciendo mal. José María Gil Tamayo, actual secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal, ha sido nombrado obispo de Ávila. Sucede a Jesús García Burillo, quien ha estado al frente de la diócesis abulense los últimos 15 años. La ordenación de Gil Tamayo será el día 15 de diciembre en la Catedral de Ávila. Las obras en la iglesia de San Martín, en la localidad vallesoletana de Mota del Marqués, están a punto de finalizar. La Junta de Castilla y León ha invertido 2 millones de euros a lo largo de 30 años y algunos vecinos también han colaborado económicamente con estas remodelaciones. El domingo se reabrirá el culto con una misa oficiada por el arzobispo de Valladolid, por Ricardo Blázquez. Olores, tacto, sabor e incluso sonidos, todo eso tienen en cuenta los miembros del jurado del Concurso Nacional de Tapas que se está celebrando estos días en Valladolid. 48 cocineros buscan la fórmula de lograr en un solo bocado las experiencias más placenteras. Es un viaje por la geografía española. Este concurso nos lleva al sur. He querido meter un poquito toda la sierra de Huelva. Madroño ibérico es una masa de polvo de jamón, pan de allí, huevo de corral. O al Mediterráneo peninsular e incluso isleño. Es el calamar de potera, meter un poquito de todos los sabores de Ibiza, va relleno con sobrasada, huevos payeses y luego lo acompaño con manita de cerdo. Es el sabor, pero también el tacto e incluso el oído, el mimo con el que elaboran y el impacto de la presentación. Se come con la mano y luego le puedes dar un sorbito por aquí o por aquí, porque al ser catalán, dicho, voy a ponerle un porrón también. Se llama chimo, es un bocadillo tradicional de Castellón. Tradición y poder cogerlo con las manos. Y es que todo tienen en cuenta los miembros del jurado. Posiblemente a lo mejor un poquito grande para ser una tapa. A simple vista, estéticamente es muy bonito porque, bueno, realmente parecía un melocotón. La originalidad de tener dentro del tartar también está muy simpático. Los puntos picantes me parecen muy acertados. Es definitivamente arte. Este concurso nacional de pinchos y tapas es un laboratorio en el que buscan dar en un bocado el disfrute máximo los 48 cocineros participantes de esta edición Alquimistas de la Cocina.
Más de 34.800 brasileños visitaron el año pasado Castilla y León. Eso supuso un 24% más de turismo brasileño comparado con el año anterior. Por eso hoy el director general de Turismo ha presentado a un grupo de operadores turísticos de Brasil las más de 60 actividades que se celebrarán en la Semana del Enoturismo. Nuestra comunidad es la región con más rutas del vino certificadas en España. Somos el primer destino de enoturismo de España en términos de oferta con 470.000 visitantes el pasado año y un promedio de crecimiento del 16,4%. 7 rutas del vino que abarcamos prácticamente todas las provincias de Castilla y León, ya que el vino ha sido y es el motor, esa gasolina que nos impulsa. Y acabamos con un recorrido por 22 pueblos de Tierra de Campos y de los Montes Torozos. Son el escenario del documental Donde vivo y muero, de la Fundación Godofredo Garavito, que patrocina Castilla y León Televisión. El trabajo nos acerca al escritor vallisoletano Antonio Corral Castaneda. Se estrena en el Teatro Zorrilla de Valladolid el próximo 20 de noviembre, pero nosotros ahora les dejamos con un adelanto. Después, los deportes. Buenas noches. Un pueblo nunca va a ser lo que fue. Es un viaje al mundo rural de Castilla y León de la mano de una figura, la de Antonio Corral Castanedo, que fue, entre otras cosas, escritor, crítico de arte o columnista de prensa. Es una película no biográfica que se inspira en algunas de las obras de este escritor, nacido en Valladolid y con raíces zamoranas, para rescatar la esencia de esta zona de Castilla y León y que además quiere servir para reivindicar su relevante figura. Este es Godofredo Garavito, escritor, historiador, académico y amigo de Corral Castanedo. Nos dejó en 2012, pero su legado cultural y su interés por nuestra riqueza rural permanece. Lo hace a través de su fundación, principal impulsora de este trabajo audiovisual. Quiere ser un documental que suponga un aldabonazo colectivo y a su vez un arca que conserve muchas de esas voces irrepetibles que cada día se extinguen en nuestros pueblos. Porque esa es la idea del documental, no permitir que se olviden los tesoros de este mundo tan amenazado por el problema de la despoblación. Los jóvenes de la productora Pez Volador han sintonizado con el concepto y le han dado un valor añadido, como la música original. Hemos querido enlazar el sentimiento de las imágenes al de la música y por eso he compuesto cada uno de los pasajes pensando en cada uno de los planos que he ido grabando. Convivir con lo que tenemos ahora. Han sido 9 meses de trabajo, 15 entrevistas en 22 municipios de Valladolid, Palencia y Zamora y casi 4.000 kilómetros recorridos. Donde vivo y muero ve ahora la luz para que la cultura de nuestros pueblos no quede en la oscuridad. Ya, ¿qué le vas a contar por lo que hemos vivido? A ver, lo duro que es, los clavos, pues aquí es del 1 de enero al 31 de diciembre. Esa es la vida lenta que van viviendo estos pueblos